Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Ay, ¿cuánto hemos escuchado de los viajes astrales? Hay gente que le llama la proyección astral, hay gente que le dice que tuvo un desdoblamiento o un viaje al exterior de su cuerpo, hay gente que los ve como sueños lúcidos, hay gente que los ha experimentado cuando está viviendo justamente esa experiencia cercana a la muerte, válgase la redundancia con lo de experiencia. Y son tantas las personas que yo he escuchado que han tenido o que han vivido un desprendimiento o un desdoblamiento. Si yo les cuento que hay hasta un porcentaje de personas que cuando menos han tenido, sino uno hasta 2 viajes astrales sin querer. No porque haya sido provocado, sino porque de repente lo experimentaron y vivieron esta sensación y tuvieron esta experiencia, y hay gente que dice que le ha dado pánico. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que van saliendo de su cuerpo y a veces están viendo su cuerpo desde lo alto de la habitación y les da tanto miedo que hacen hasta lo imposible por regresar al cuerpo y se asustan porque dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Cómo fue que se dio eso? Y es que la mayoría de los viajes astrales, pues los vivimos así, sin nosotros pedirlos, sin nosotros desearlo. Y la gente me dice, bueno, pero ¿cómo se da eso, señora Cristal? ¿Cómo es que se pueden controlar los viajes astrales? ¿O hay peligro en ello? ¿O es cierto lo que dicen que uno se puede quedar en el astral vagando y que por eso a veces la gente pierde la razón o pierde la cabeza? Ay, hola mi Rosy querida, un saludo a toda mi gente de Atlanta. Hola Betty, qué gusto saludarte. Bueno, lo cierto es que hay demasiada tela que cortar en este tema. Y déjenme decirle que hasta la neurociencia ha empezado a estudiar al respecto porque es tan interesante los casos que se han escuchado. Fíjense que en lo personal yo he tenido mi viaje, mi desprendimiento y mi viaje astral hace algunos años, ya algunos ayeres, y la verdad a mí me dio un pánico terrible. Me dio la primera vez porque fue sin desearlo. Yo me acuerdo que estaba en la casa de una tía que yo estaba viviendo en Atlanta y fui de visita. Les estoy hablando hace como unos 20 años. Y fui de visita y de repente sentí que iba saliendo del cuerpo y me vi desde afuera y me asusté. Y de verdad que me dio tanto pánico que trabajé en regresar al cuerpo y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ahí fue donde a mí me empezó a interesar sobre este tema y dije, bueno, ¿qué es esto? Y lo que sí es cierto es que cuando tú empiezas a trabajar en ello y a practicarlo, puedes lograr hacerlo de manera opcional, no nada más porque de pronto te sucedió, sino puedes llegar al punto donde conscientemente logras tener ese viaje astral. Fíjense que hay muchísimas meditaciones en YouTube de personas que te guían para tener un viaje astral. Ahora, me preguntas tú, ¿es seguro o me debo de preocupar o es cierto que me quedo en el astral? No, nada de miedo. ¿Qué es lo que puede suceder? Que de pronto debemos de tener cuidado y para ello hay situaciones o cosas que podemos hacer para protegernos durante el proceso. ¿Por qué? Porque se cree que nuestro cuerpo, bueno, dentro de nosotros existen 7 cuerpos, que es primero, pues el cuerpo físico, después es el cuerpo etéreo o el cuerpo etérico, que se dice que es el que sale al astral, después tenemos el cuerpo emocional y se cree que el cuerpo etérico o el cuerpo etéreo, como muchos le llaman, es esa capa de energía que también la podemos ver como aura y que de alguna manera nos conecta con las otras capas, que es la capa del cuerpo emocional, la capa del cuerpo mental inferior, la capa del cuerpo crístico, la capa del cuerpo causal y la capa del cuerpo espiritual. Son 7 los cuerpos que se dice que tenemos. Pero lo que sí se sabe
es que cuando nosotros salimos al plano astral, nuestro cuerpo etéreo o etérico sale o cuerpo astral sale o se desdobla o sale de nuestro cuerpo, queda conectado a través de lo que se le llama el cordón de plata. Y esto del cordón de plata es un tema que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro cuerpo, aun cuando puede desplazar y puede hacer su trabajo en el astral, porque hay mucha gente que a la hora del dormir, yo soy una de ellas, antes de dormir, yo al cerrar mis ojos, yo envuelvo mi cuerpo en luz y le pido que vaya a hacer su trabajo y su labor en el astral, porque aparte se cree que existen varias dimensiones donde nosotros también existimos, pero eso es para otro tema, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo físico se va a dormir, nosotros podemos lanzar el cuerpo al astral. Se dice que sale sin que nosotros lo pidamos y que ni cuenta nos damos si se va a hacer su labor o regresa a la casa del espíritu o viaja en otras dimensiones. Bueno, lo cierto es que algo que podamos dar por sentado y por seguro, pues no lo sabemos. Pero yo siempre, antes de dormir en la noche, le doy permiso a mi cuerpo que vaya a hacer la labor en el plano astral para el mayor bien, en todos los planos. Sí, y lo envuelvo en luz y lo protejo, pero ya te voy a decir cómo lo podemos hacer. Hola Vicky, un saludo con mucho cariño a mi gente en Perú, a mamita preciosa, toda la gente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, un abrazo con mucho amor. Entonces, este cordón de plata, de hecho hay hasta en la Biblia, tú puedes leer acerca de este cordón de plata, hacen alusión al cordón de plata y cómo el cordón de plata nos conecta el cuerpo físico con el cuerpo etéreo y que cuando sale pues queda sostenido por este hilo que dicen que mide alrededor de 1 pulgada o que es como una fina hebra plateada que siempre nos va a conectar. Así es que no hay miedo que si de pronto andas en el astral te vayas a quedar allá, porque cuando tú estás en ese plano, siempre vas a estar conectado a tu cuerpo físico. El único momento donde tu cordón de plata se desintegra por completo es cuando tú finalmente mueres. Y fíjese qué interesante cómo si tú te pones a pensar, cómo antes de nacer, nosotros en el vientre materno estamos conectados con el cordón umbilical de nuestras mamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos conectados entre una vida y la otra. ¿Por qué? Porque todavía no nacemos y ya cuando nacemos, cuando morimos metafóricamente en ese lugar en el cual nosotros estamos habitando, cortan ese cordón umbilical. También nosotros cuando morimos en el plano físico se corta ese cordón de plata. Es muy interesante si te pones a analizar cómo hay tantas similitudes en cuanto a pasar de una vida a la otra, de un plano en la existencia humana a la otra, de cómo nosotros podemos viajar o pasar al mundo del espíritu y que ese cordón finalmente es cuando se corta y es cuando nosotros empezamos a la vida. Entonces, cuando uno piensa sobre la muerte y dice, ay Dios mío, pues ya no voy a existir. Entonces tú ahí puedes analizar cómo fue cuando antes de que tú nacieras, estabas en el vientre materno, estabas ahí cómodo, estabas ahí envuelto en esa bolsita, en el líquido amniótico y de pronto naces a la vida y se corta. Y es una muerte metafórica de la vida que tenías, pero vienes y empiezas una vida nueva. Entonces, cuando yo pienso a través de la muerte o pienso acerca de la muerte, yo digo, bueno, entonces el cordón de plata se corta, se desintegra y empezamos una nueva vida. Y hace todo el sentido del mundo. Y fíjense que hay mucha gente que cuando nos ha tocado vivir en alguna ocasión, tal vez el próximo programa podemos hablar de estas experiencias cercanas a la muerte y que si alguna persona vio mi entrevista que me hizo Álvaro Parra, pueden ver o pueden escuchar la historia, está en mi página de Facebook, página personal, que la verdad
después de años de haberlo vivido, no había querido comentar al respecto hasta que mi querido amigo Carlos Vivas, escritor del libro de Ayuda del Cielo, me impulsó a que hablara del tema y Álvaro Parra también me dijo, él es escritor y ya tiene varios libros sobre estos temas y hace programas y hace entrevistas a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Me dijeron, tienes que hablar del tema, ya es tiempo. Y yo dije, bueno, después de darle mucha mente, dije, bueno, voy a hablar de este tema y lo voy a comentar. Y coincide con otras personas que han pasado esta experiencia también. Y cómo cuando estás saliendo del cuerpo, si tú lees o escuchas entrevistas de personas que han vivido esta experiencia cercana a la muerte, cómo sienten que su cuerpo se va desprendiendo. Y hay personas que hasta describen todo lo que estaba pasando en una sala de hospital, todo lo que estaba pasando la familia que estaba alrededor de ellos. Ay, gracias, Pati, querida. Un abrazo con mucho cariño hasta Atlanta. Te quiero, Rosy, a las dos. Me encanta verlas juntas y felices. Y entonces cuando hay gente que describe cómo estaban vestidos los familiares, personas que estaban en coma, que pueden contar todo lo que estaban viendo y que pueden contar que desde arriba veían su cuerpo y veían todo lo que estaba sucediendo. Y hay personas que han estado en este estado que dicen haber visto el cordón de plata. Ahora, te voy a ser sincera, yo el cordón de plata no lo he visto. Pero a través de la meditación, tú puedes fortalecer tu lazo, puedes limpiar y purificar tu cordón de plata, puedes limpiar todos tus cuerpos y envolverlos en amor, puedes enviarle amor a tu cordón de plata y enviarle gratitud porque tienes esa conexión con tu cuerpo y con tus otros cuerpos, ¿no? Entonces sí es importante que le pongamos atención si queremos nosotros empezar a hacer estos viajes astrales de manera consciente, porque tú lo deseas, porque tú deseas trabajar en ello. Pero si te ha pasado, tienes miedo de pronto de vivir una experiencia de estas, créeme que lo más que puede pasar es que es como que cuando has tenido un sueño o estás entre un sueño y el otro y tratas de despertar y a veces te tardas porque estás en el astral y de pronto hay gente que siente como una succión para poder regresar al cuerpo físico. Así es que no hay mucho que temer. Lo que sí hay que tener precaución es de envolver nuestro ser, nuestro cuerpo etéreo, en luz y en una burbuja de protección, porque cuando estamos en el astral, se cree que también, así como hay entidades de luz, de amor, también puede haber entidades de sombra o de oscuridad, y que por ello nosotros tenemos que estar siempre protegidos para ver la energía que puede llegar con nosotros cuando regresamos a nuestro cuerpo físico. Entonces, si de pronto te despiertas en la mañana y dices, ay, me siento tan agotada, pero pues, si yo dormí, pues puede ser que tu cuerpo estaba haciendo trabajo en el astral o andaba viajando. Y de verdad que es impresionante las historias que yo he escuchado de personas que han viajado en el plano astral a otros países, a otras ciudades, y que las describen al pie de la letra. Y que dicen, mira, esto era así, ya está, ya está. Y gente que ni siquiera se imagina cómo era o que no tenía idea de cómo era ese país o cómo era ese lugar y te lo puede describir. Hay gente que se puede desdoblar para visitar a los familiares o a personas que están a distancia, gente que está muy enferma y que cuando está en ese momento antes de morir también puede viajar y puede visitar a otras personas para despedirse. Ahora, ¿cuándo es más factible que se dé los viajes astrales? ¿Ok? El primero es cuando estamos dormidos. Entre una etapa del sueño y la otra, de pronto podemos tener más o puede haber más actividad de nuestro cuerpo etéreo para salir al astral. Otro es cuando tú estás en un estado de meditación profunda y tus sentidos están serenos, no los antepones, entonces tú hay una, ¿cómo se llama? Una forma de todas tus actividad sensorial de alguna manera está en silencio, está callada
y ahí es donde también se puede dar. Otra forma es cuando hay gente que dice, fíjense, esto es muy interesante, hay gente que dice que cuando pones tu televisión en un canal que no hay señal, que lo pones ahí donde está lo que le llaman en inglés el white noise. Y esto también lo pueden utilizar, y he escuchado que lo utilizan para llamar a los espíritus que ya murieron o que están vagando, y que a través del white noise, ahí es que los puedes ver y que los puedes escuchar. Pero hay gente que cree que ponen la televisión en un canal donde no haya frecuencia y ponen su cabeza así dando hacia la televisión, y que eso te va a ayudar. Bueno, yo no estoy tan segura de ello, pero yo la verdad, yo creo que yo no practicaría eso por si acaso de que los espíritus viajan a través de la energía, porque al final se quieren materializar y son energía. Entonces hay quienes creen que a través de esos aspectos o de esas formas se pueden contactar o pueden viajar. Así es que yo eso, la verdad, ahí sí que le saco la vuelta, por sí o por no. Por si es cierto o no es cierto, no lo hago. Bueno, hay gente también que lo experimenta a través de los hongos, de los alucinógenos o de ciertas drogas. Esa es otra cosa que yo, la verdad, chin, eso cruz, ¿verdad? Tampoco lo haría. Hay gente que cuando ha vivido una experiencia con ayahuasca, o que ha vivido una experiencia de estas chamánicas, ven cómo salen de su cuerpo y pueden tener experiencias donde se funden con el todo, donde se funden con el universo, y que ven cosas y colores y ven sus propios demonios, y hay gente que ve todas sus virtudes y cosas maravillosas. Yo he escuchado unas historias fenomenales que han tenido a través de estos viajes. Ahora, para mí, en lo personal, la mejor forma de vivirlo es a través de la meditación. Pero esto requiere un poco más de práctica, requiere más concentración, requiere más disciplina, pero creo que es mucho más seguro y mucho más saludable. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú entras en un estado meditativo, tú puedes conectarte con la divinidad que habita en ti. Entonces, desde ahí estás permitiendo que todo se dé bajo una energía sutil, una energía de bien, una energía de amor. Y ya ahí tú estás envuelto en la luz divina, y es más fácil que vayas en protección a ese viaje en el astral. Ahora, lo que yo recomiendo es lo que les dije hace un rato. Haces tu meditación y te das permiso, le das permiso a tu cuerpo etéreo de que viaje al astral para hacer el trabajo espiritual que sea para el mayor bien, siempre en conexión con el poder infinito creador. Entonces, cuando nosotros estamos en esa conexión y estamos bajo esa protección, pues estamos seguros que lo que vamos a hacer en ese plano va a ser siempre para bien, va a ser siempre para ayuda, va a ser siempre para poder apoyar a aquellos seres que lo están necesitando. Pero sí es importante poner la intención antes de irnos a dormir, porque a veces nosotros estamos en una etapa de sueño tan profundo que no nos vamos a dar cuenta, que ni siquiera nos vamos a enterar de que si salimos al astral. Pero fíjate cómo esto, aunque no lo tenemos confirmado al 100%, hace todo el sentido del mundo. A ver, se supone que nosotros contamos con varios cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, tenemos también el cuerpo espiritual, y una vez que nosotros al momento de morir, es el alma, el cuerpo espiritual, pues se mantiene, tiene vida eterna, ¿no? Y seguimos existiendo. Y eso es algo que todas las religiones, todas las filosofías concuerdan, de que nuestro espíritu tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo pensar o creer que si nuestro espíritu tiene vida eterna y una vez que el cuerpo se desintegra, nuestro espíritu sale del cuerpo y sigue existiendo? Y hay gente que cree que volvemos y reencarnamos en otro cuerpo, que nos hace pensar que no puede salir nuestro cuerpo mientras que estemos durmiendo. Si podemos reencarnar en otros cuerpos, si regresamos a la casa del espíritu, si venimos. Hace todo el sentido de que de pronto nuestro cuerpo salga, vaya, viaje y regrese. Y mientras que tengamos esa conexión de ese cordón plateado que existe hasta el último día de nuestras vidas,
pues siempre vamos a regresar a nuestro cuerpo. Es como nuestra guía de regreso a casa. Lo que yo te recomiendo es que si vas a hacer este trabajo, siempre sea enfocado hacia el bien, siempre sea enfocado desde el amor, porque lo que marca la diferencia en cuanto a las cosas que hacemos o las cosas que vamos a o que deseamos, está la intención que nosotros ponemos detrás de ellas. Entonces, si tú realmente tienes curiosidad o te llama la atención esta práctica y la vas a hacer a través de la meditación, que es lo que yo digo que es lo más bello y lo más saludable, siempre que sea bajo la intención del servicio, bajo una intención de amor, una intención de servir, una intención de bienestar para tu ser y para el universo, porque acuérdate que todo lo que hagas para los demás es lo que regresa a ti. Entonces, si tú pones la intención de brindar ese servicio al prójimo y para el mayor bien de la humanidad, entonces tú estás gestionando que la energía se mueva de esa manera. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos estar siempre conectados con esa energía positiva y de amor. Ahora, si regresas del astral y sientes que hay alguna adherencia, ya sea de espíritus que se sientan atraídos a la luz o que llegaste con alguna carga, hay forma de purificar, hay forma de proteger, hay cosas que puedes hacer. Y lo primero es, yo siempre digo, en la mañana, si no sabemos si fuimos al astral o no hace nuestra labor espiritual, báñate. Báñate, porque el agua va a cambiar, va a limpiar la energía de nuestro cuerpo etérico y de nuestro cuerpo físico. Entonces, sí es muy importante que al bañarte sueltes mentalmente, dejo ir, me limpio, que el agua a través de su energía divina, este elemento maravilloso, le des permiso que te vaya limpiando y que vaya llevando todo aquello negativo fuera de tu ser. Ahora, también se puede utilizar la quema de inciensos como palo santo. A mí me encanta el copal y puedo también utilizar la salvia blanca y con esto te limpias por completo. Pero lo que más me encanta, y déjenme decirles un secreto muy importante. Si tú sientes que dentro de tu casa hay una energía negativa, hay algún espíritu que está rondando o sientes alguna carga, lo mejor que puedes usar para purificar es el sonido. Sí, el sonido tiene la capacidad a través de su vibración, con sus frecuencias, de cortar o de sacar cualquier energía que no pertenezca o que no desees. Puedes utilizar el sonido de tambores, puedes utilizar el sonido del gong, puedes utilizar el sonido de los cuencos tibetanos, los cuencos de cristal de cuarzo o de campanas. Hay unas tinchas que son los trinos tibetanos, que son dos platitos de metal que están con una cuerdita de cuero conectadas y tú al momento que las pegas unas con otras, las llevas por todas las esquinas de tu casa y eso limpia la energía. Lo puedes usar alrededor de ti. Así como estos instrumentos pueden ayudar, también el sonido, ojo con esto, fíjense bien, también el sonido te puede llevar a tener un viaje astral. Puedes escuchar los sonidos binaurales los puedes escuchar en YouTube, son gratuitos. Te pones los audífonos y buscas sonidos binaurales para un viaje astral, sonidos binaurales para la meditación, para la relajación, para purificación. Entonces estos sonidos van a ambas partes de tus hemisferios cerebrales y te ayudan a que puedas entrar en ese estado que se requiere para poder tener el viaje astral. Ahora, los tambores chamánicos también son maravillosos para inducirte al viaje astral y para limpiarte después de que regreses de él. Así es que el sonido, cuando nosotros lo utilizamos con la intención, puede traer
cosas maravillosas. Por eso yo siempre insisto en que debemos de ser muy conscientes en qué es lo que estamos escuchando diariamente. ¿Por qué? Porque todo eso es el alimento que le estamos dando a nuestro ser. Y cuando nosotros estamos escuchando puras tonterías, estamos escuchando cosas negativas, tú te estás cargando energéticamente de ello y quieres evitar tener una carga negativa. Así es que utiliza también el sonido para purificarte energéticamente, para purificar tu hogar, o si quieres hacer un viaje astral o una meditación profunda, son maravillosos. Fíjense que en nuestra oficina, cuando teníamos la oficina ahí en Atlanta, en Mantra Center, yo tuve a bien, gracias al universo que me dio este regalo maravilloso, comprar una máquina para el aura, para ver el aura. No era la cámara Kirlian, que es generalmente la cámara que se usaba, de hecho ya no las están haciendo porque ya no existe el papel para imprimir estas fotografías, es muy complicado y realmente se batalla mucho para encontrarlo. Así es que inventaron unos programas especiales que se ven en la computadora, que tiene un sensor donde pones tu mano y puede percibir tu energía electromagnética, que en sí la cámara Kirlian tiene el mismo sensor, nada más que es una cámara antigua y ahí en la cámara puedes ver los diferentes tonos de tu aura o los colores de tu aura. En esto tiene el mismo sensor donde pones tu mano, donde puedes leer tu energía electromagnética y se ve a través de una pantalla, en la pantalla de la computadora. De hecho, mi querida Mara, que está aquí, Mara Guerrero, estuvimos en, ¿cómo se llama este lugar al que fuimos, Mara, que está ahí en Morelos? Donde nos tomamos foto de Laura, Mara y su esposo Jorge y mi querido esposo Adolfo y yo fuimos a que nos tomaran una foto de Laura, y es justamente una cámara similar a la que nosotros teníamos en Mantra Center. Y esta cámara te muestra los diferentes colores de tu aura y puedes imprimir la fotografía y ahí puedes leer los colores del aura, puedes ver en Tepoztlán, así es, Mara, en Tepoztlán. Entonces, donde tú puedes ver tu huella digital, es como tu huella digital, pero es tu huella energética, porque el aura no la podemos alterar, al menos que haya verdaderos cambios dentro de nuestro ser, hay una verdadera evolución, entonces el aura cambia de color. También cuando vamos hacia abajo y tenemos un retroceso, también podemos ver los cambios de color en nuestra aura. Entonces, cuando teníamos esta cámara en Mantra Center, yo me acuerdo que también tenía unos sensores para que mientras que estábamos haciendo el trabajo de purificación energética, la persona podía tener su mano en el sensor y yo al momento de estar trabajando me podía poner estos sensores en mis dedos y ver cómo la energía de ambas personas iba cambiando a través del trabajo que estábamos haciendo. Entonces, déjenme decirles que lo que más impacto tenía en el cambio de nuestra energía eran los cuencos de cristal de cuarzo. Sí había un cambio muy grande cuando utilizábamos los cuencos tibetanos, los cuencos de metal, pero cuando usábamos los cuencos de cristal de cuarzo, mi energía se elevaba de una forma, pero haz de cuenta que brillante, una cosa impresionante, y la energía de la persona se veía el cambio del antes de la purificación o del trabajo con los cuencos y después. Y era sorprendente. De verdad que yo no me cansaba, aunque era algo que yo hacía diariamente, no me cansaba de admirar las diferencias que existían en el antes y en el después y cómo la energía iba variando durante el proceso. Entonces, es importante que aprendamos a utilizar el sonido de una manera inteligente para nuestro beneficio. Desde la música que tú eliges en escuchar todos los días hasta cómo tú la puedes utilizar también para fortalecerte, para elevar tu energía, para cambiar tu vibración, para purificar tu energía y para tener tu viaje astral. Así es que si tienes alguna pregunta o tienes alguna duda sobre ese tema, pues por favor te invito a que nos escribas, a que nos preguntes todo al respecto y
te invito para que nos acompañes el próximo miércoles, porque el próximo miércoles, empezando el año 6 de nuestro programa, te voy a contar sobre mi experiencia cercana a la muerte. Así es que si te interesa compartir o si has tenido una experiencia también, podemos abrir la pantalla para que tú también nos puedas contar cómo fue tu experiencia, podamos ver las similitudes y podamos hablar al respecto. Yo me despido. Nos vemos el próximo miércoles. Me encantó poder estar contigo y hablar de este tema. Vamos a ver qué cosas maravillosas podemos hacer en el astral. Pero acuérdate que sea siempre una intención de servir o que mientras que estemos en ese plano pueda nuestra energía ser sanada, pueda nuestra energía ser cambiada, purificada, elevada, transmutada para el bien. Nos vemos el próximo miércoles. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Nos vemos entonces. Gracias a toda la gente que me ha escrito. Gracias, Mani. Te mando un abrazo con mucho cariño allá en México. Gaby, preciosa. Gracias por estar. Vicky, gracias. Gracias por acompañarnos. Ay, nos vemos pronto. ¿Ok? Y decimos, chao, chao.